på Dagsnytt klokken 12. God ettermiddag, her er lørdagens nyheter. 100 beltevogner. Vi har tatt et vedtak for å legge ned en næring. Tiden for den massekleveren er åpenbart en familieårsak. Altså, det er greit å spille gitar, men fy faen. Vi står overfor en mobil sender. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Ja, det er i hvert fall lyst. Men det er jo stille som i en grav. Jeg får i hvert fall ikke med meg starten av Morgennytt. Bare så hvis jeg får med slutten av Morgennytt. Men jeg får vel den der katastrofesendingen med. Men skal vi ikke bare starte på en litt annerledes måte i dag? Vi gjør noe helt annerledes. Fargen bringer frem blått lysfarge, noe mer sover du. Jeg er så fortapt av og til, søt og kjærlig, myk og grisete. Søt og kjærlig, myk og grisete, ja. Søt og kjærlig, myk og grisete. Jeg føler meg helt tapt! Jeg føler meg helt tapt! Vi var unge, vi var frie, vi var gale, og du elsket
her kommer det dere har ventet på. Ja, hele gata er fuktig. Akkurat som det har regnet. Det lukter desinfiseringsvæske. Ja, det er bra. Det gjør sånt. God morgen, her er vær fra Strømmen. Det er fredagsmorgen.
Og temperaturen kommer til å stige opp mot, ikke mer enn 5 plussgrader. Nattemperaturen kommer til å ligge på rundt en -1. Ellers så er det ikke så mye vind akkurat nå, men den kommer nok til å øke på opp mot 5 meter i sekund nordvesten i retning. Og er det så mye mer sola kommer det jo bli hele dagen. Det kommer være noen skyer. Sola kommer til å gå og legge seg 7:05 i kveld. Er det noe mer jeg skal vite, så bare spør. Men ok, ha en riktig god dag, så får vi snakkes i morgen. Hei, hei. Jeg kommer aldri til å glemme det. Du gjør livet mitt godt. Det er ingen vits å takke Gud for det. Stavanger er the most beautiful city. Langt der i vest ved Santa Fe. Hei, bloggere! Stikk i strid med god fotoetikk. Se her. Nå begynner jeg å få litt sånn litt privatliv. ute privatliv. Ja, i dag skal det plantes. Jeg være, ja. Deilig. Litt vind, men altså, helt deilig. Virus, jeg vet ikke. Det lurer rundt omkring, men så langt har jo ikke vi blitt helt infestert ennå. Ok. Ja, på tide å gjøre noe. Jeg har humleplanter. Håpte jo jeg skulle ta så få fingeren ut og så brygge litt øl, men så langt har jeg ikke kommet. Men jeg har i hvert fall humle. Skulle det noen gang bli aktuelt? Jo da, jeg håper jo å brygge litt øl. Hvis dette koronagreiene varer lenge nok, så blir vi jo nødt til å brygge vårt eget øl. Ok, jeg har allerede begynt å spire. Det er tid å få de ut av bakken. For jeg skal flytte de. Ja, det er vanskelig å filme og kjøre trillebår samtidig. Hva gjør vi ikke for YouTube? Nei, jeg trenger begge hendene altså. Det var deilig. Det er en av de der som skremmer folk. Oi, jeg tror jeg har... Nei, han er fin. Han er levende. Han kommer jo sikkert ikke til å overleve at jeg har gravd han opp, så bare legge deg her borte. Ja. Det skal bli en slags stor gresshoppe, tror jeg. Det er det. Han får ligge her. Ok, nå er planteprosjektet så godt som gjennomført. Så. Halvparten her kommer jo sikkert til å dø. Jeg håper vel i grunnen bare at Norge vil overleve. For dette er for øvrig kusinen til
altså cannabis, pott. Men det den nærmeste slektningen i den familien. Så. Ok, nå må jeg vanne litt, og så servere en gang til. Jævlig bra. Alle friske, stå på. Vær grei til naboen, eller med naboen. Ha det bra. Det dreier seg om innsikt og teknikk, og om et framtidsrettet blikk. Da ønsker vi velkommen også her fra Studio 7, her vi sender fortløpende nyheter om koronapandemien fram til 17:30 i ettermiddag. Dette er de viktigste sakene akkurat nå. Først nå får myndighetene oversikt over effekten av den første uken med harde koronatiltak. Mye tyder på at smitten ikke økte, men at den heller ikke gikk ned. USA har nådd nok en dyster milepæl med hele 1169 dødsfall på bare et døgn. Ingen land har mistet så mange mennesker på så kort tid så langt i pandemien. Det viser tall fra Johns Hopkins University i USA. President Donald Trump ber nå alle amerikanere om å dekke til ansikt og munn når de er ute blant folk. Toppledelsen i Kinas kommunistparti ber innbyggerne i Wuhan om å unngå å bevege seg utendørs, med mindre det er strengt nødvendig. Koronapandemien startet i Wuhan, og vi skal straks direkte til vår Asia-korrespondent. Men altså, først nå får myndighetene oversikt over effekten av den første uka med harde koronatiltak. Det er mye som tyder på at smitten ikke økte, men at den heller ikke gikk ned. I går var det nøyaktig 3 uker siden regjeringen stengte skoler, satte alle utenlandsreisende i karantene og innførte flere andre strenge tiltak for å begrense smitten av koronaviruset. Vi ser nå på tallene for innleggelser og intensivbehandling at de har flatet ut. Og det gir oss et håp om at det fortsetter i samme retning. Men vi trenger noen dager til nå for å se om det faktisk er en nedgang eller ikke når det gjelder innleggelser. Vi er helt avhengig av at alle trekker i samme retning for at vi skal begrense smitte i samfunnet. Og spørreundersøkelser vi har gjennomført også tyder på at det gjør folk i veldig stor grad. I dag kommer Utenriksdepartementet med nye reiseråd. I 3 uker har folk blitt frarådet alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige, og nå forlenges altså reiserådene. Først og fremst er grunnen den veldig uoversiktlige og vanskelige situasjonen som nå er i hele verden. Vi ser at smittetallene øker overalt, og det er veldig vanskelig for nordmenn og andre som er på reise, både å komme seg til og ikke minst fra det landet de er i, og trygt hjem. Vi legger jo ned mye ressurser i Utenriksdepartementet på å bistå nordmenn til å komme seg trygt hjem, men det blir vanskeligere og vanskeligere, og vinduet lukkes fort, fordi det er så sterke smittevernrestriksjoner. Grensene stenges for både inn- og utreise, luftrom stenges, og det er i veldig mange tilfeller også ekstremt vanskelig og noen ganger umulig å reise internt til landene, for eksempel for å komme seg til en flyplass. Så til Kina, der toppledelsen i kommunistpartiet ber innbyggere i Wuhan om å unngå å bevege seg utendørs, med mindre det er strengt nødvendig. Koronapandemien startet i Wuhan. Alle i byen har fått en app installert på sine telefoner, og denne appen bestemmer folks bevegelsesfrihet. Og vi skal til Kina, der det hele begynte for noen måneder siden. Koronautbruddet startet i Wuhan, og det spredte seg videre til resten av verden. Korrespondent Kjersti Strømmen, du kom ut av karantene i Kina etter å ha vært i Norge. Hvordan var det? Ja, mitt karanteneopphold var egentlig veldig greit. Jeg fikk lov å være hjemme hele tiden. Folk som kom inn i Kina etter
etter meg måtte jo dra på karantenesenter, hotellrom, som de ikke får lov å slippe ut av i det hele tatt på 14 dager. Jeg kunne gå ut av døra og hente litt mat på et gatehjørne, kasteposse, og ellers er det jo veldig greit å være i sitt eget hjem under en sånn karantene. Og nå er det jo sånn her i Kina at det er ingen utlendinger som lenger får slippe inn, heller ikke de med visum, fordi en er så redd for at denne smitten skal komme i retur fra land som eller steder som Europa og USA, men for så vidt fra hele verden. Og de fleste som kommer hjem nå, altså de eneste som får lov å komme hjem, egentlig er kinesere som bor i verden utenfor. De får lov å dra til Kina, men de blir satt i streng karantene i 14 dager. I løpet av den tiden du satt i karantene, hvordan endret Beijing seg? Ja, det gikk for å være helt tomme gater. Kjørte jo hjem fra flyplassen i en, holdt på å si, rasende fart. Ikke fordi at vi overstrakk disse grensen for hvor fort en får kjøre, men fordi det ikke var biler på veiene. Mens nå er det jo blitt altså trafikkø like sterkt som det har vært noen gang. Og mye av grunnen til det er jo at folk fremdeles er ganske engstelige. De vil ikke ta buss, de vil ikke ta T-bane, og heller ikke drosje. De som har bil føler det tryggest at de kjører sin egen bil når de nå skal begynne på jobb igjen. Det tristeste i nyhetene når det gjelder Norge, det er at de såkalt strenge tiltakene ikke har virket. De har riktig nok hindret mer smitte, men smitten har ikke gått ned. Altså, det de tiltakene har ført til, at det har ikke blitt økning i antall smittetilfeller, men det har ikke blitt redusert. Så det må nok strengere karantenekrav til, sånn som de har rett og slett i Kina. Det er jo sjokkert i Kina over at det ikke er karantene. Ja, det er jo det her i Spania da, men for eksempel i Norge. Det er ganske merkelig. Ja, vi får se på noen tall, tenker jeg. Så til USA, som har nådd en dyster milepæl med hele 1169 dødsfall på bare 24 timer. Det er ingen andre land som har mistet like mange mennesker på så kort tid så langt i pandemien. Det viser tall fra Johns Hopkins University i USA. Samtidig er tallet globalt på antall smittede har nå passert 1 million mennesker. Og her i studio så følger du, Tove Bjørgaas, situasjonen. Vi har snakket mye om USA. Nå skal vi se litt på Europa. Ja. Og hvilke land, det er særlig ett land nå som har store utfordringer. Ja, det er jo fortsatt Italia som har flest dødsfall i Europa, men i Frankrike så har dødstallene økt veldig det siste døgnet. For de som kan se oversikten på skjermen nå, så kan de se at Frankrike har altså nå 5387 døde. Det er litt mindre enn USA, ganske mye mindre enn Italia, som har 13.900. Men i Frankrike så har dødstallene hoppet voldsomt det siste døgnet, fordi man ikke har rapportert inn veldig mange dødsfall fra sykehjem i Frankrike. Det skrives nå om at sykehjem, at eldre har blitt offrene i denne krisen i Frankrike, at man ikke har hatt god nok smittevernberedskap på sykehusene, og over 850 mennesker, 880 tror jeg det var nå, skal ha dødd på sykehjem. Her ser vi bilder fra et sykehus, hvor, som vi har sett fra andre steder, det ligger alvorlig syke koronapasienter i respirator. Også i Frankrike er det veldig mange eldre blant de døde, men de som bor på sykehjem har jo ikke alltid engang kommet til sykehus. De har dødd på sykehjemmene, og nå rapporteres dødsfallene derfra inn. Og land som Spania, hvordan er utviklingen der i smitten? Ja, Spania ligger jo som nummer 2 i Europa med over 10 000 døde nå. Smittetallene der har de siste 2 døgnene sett ut til å stabilisere seg, men dødstallene de går altså fortsatt opp. Og som vi så i Italia, husker kanskje fra forrige uke, at plutselig så var det 600 nye døde en dag, plutselig var det 950 neste dag. Det er veldig få som tør å spå om liksom, når man er over
kneika, hvis man kan kalle det over toppen. Og det jo fordi at veldig mange av disse pasientene som ligger på intensivavdelingen, de blir liggende veldig lenge. Og det tar veldig lang tid før mange dør, og det det som med dette viruset, at det et langsomt virus, der folk ligger 2-3 uker på intensiven. Og det ser vi jo i mange europeiske land. En annen trekk i dag at Italia, statsminister i Italia har startet en slags krangel med lederen for EU-kommisjonen Ursula von Leyen. Italia har bedt om mer økonomisk krisehjelp fra EU. Fra EU sies det at flere europeiske land før denne krisen, eller i oppstarten, rapporterte inn at de hadde god intensivberedskap. Men nå det altså slik at Italia mener at EU kunne gjort mer for å hjelpe dem. Så her begynner kritikken å komme fra flere hold? Her begynner kritikken å komme, og Ursula von Leyen har skrevet altså presidenten i EU, lederen i EU-kommisjonen, har skrevet et åpent brev i den italienske avisen La Repubblica i dag, hvor hun sier vi der for dere, Italia. Men Italia jo det landet som i aller størst grad har på en måte ligget så på etterskudd hele tiden, at disse dødstallene har økt så voldsomt. Og altså, selv om at de nå har gått noe ned, så det jo flere hundre mennesker som dør hver dag. Takk for den raske runden om situasjonen i Europa. Bli med oss videre, Tove Bjørgaas. Klokka har passert 11, og dette de viktigste sakene akkurat nå. Over 400 000 nordmenn registrert som arbeidsledige. Det utgjør 10,7% av arbeidsstyrken i landet. Nær 9 av 10 nye arbeidssøkere i mars oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos Nav. Først nå får myndighetene oversikt over effekten av den første uka med harde koronatiltak. Det mye som tyder på at smitten ikke økte, men at den heller ikke gikk ned. Studenter som mister jobben eller blir permittert på grunn av koronakrisa får 8.000 kroner i ekstra stipend. USA har nådd en dyster milepæl med hele 1169 dødsfall på 24 timer. Det ingen andre land som har mistet like mange mennesker på så kort tid så langt i pandemien. Det viser tall fra John Hopkins University i USA. Så det jo viktig at man prøver å holde seg inne så mye som mulig for å ikke bidra til at smitten sprer seg. Det beste har vi sett fra Kina, jo egentlig å sperre befolkningen inne, men det går jo ikke i et samfunn som Norge. Der det jo mye mer opp til oss selv. Men det går jo ikke i et samfunn som Norge. Der det jo mye mer opp til oss selv. Men det går jo ikke i et samfunn som Norge. Der det jo mye mer opp til oss selv. Jeg trodde aldri jeg skulle sagt dette, men akkurat nå så jeg bare så utrolig glad for at jeg ikke bor i Liberstad. Her kjører de på med desinfeksjon. Ja, nå kommer det enda en. Jeg må ut og filme det også.
I Spania så gjør de det de kan for å bekjempe viruset. Folk de holder seg inne i husene i karantene. Det er ingen som kunne tenkt seg å gått ut på noen påsketur. Eller fått dette sånn neste... Hva er det de kaller de for? Ja, disse påskeprosesjonene blir selvfølgelig avlyste. Det er ingen som tenker så mye på det egentlig. Det franske nasjonalorkestret går nye veier for å nå ut med sitt musikalske ensemble. På grunn av koronaviruset så har jo ikke de fått anledning til å holde konserter, men alternativet er ikke så verst. Flere millioner over hele verden har sett deres siste påfunn. Hva gjør du hvis du spiller i et fransk symfoniorkester, men ikke har muligheten til å samles for å øve og spille på grunn av koronaviruset? Jo, du samler hele orkestret til en digital konsert. For me and for all the musicians, I think, make music is to share music with the other musician. So this video for our colleagues can make something very therapeutic because we can stay in touch, everyone, and with the internet, with the technology, we can make music together. The orchestra want to make this video, first of all, to keep in touch all the public, the audience public, because they can't come in the concert hall. And the message, I think, is we are all together. We want to share something because we need you. You need us, but we are all together, and with this music that we send in the internet, we can keep in touch with you, and we hope to see you as soon as possible. Jeg ser en stream fra grensekontrollen med Norge. Nei. Jeg er så skjelven at jeg vet ikke hva jeg sier. På grensen mellom Frankrike og Spania, på vei inn til Frankrike. Det ser jo ikke akkurat så veldig kjekt ut. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa.
quédate en casa, dale quédate, quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no toman medidas estamos bien jodidos, quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus, no te metas en lío, quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus, no te metas en lío. Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero, cuida a la abuela, cuida al abuelo, si nos unimos, venceremos, somos humanos, demos la mano, no importa el político que sigas tú, el planeta necesita de tu actitud, ahora es el momento de actuar, estos coronavirus te vamos a parar. Quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no toman medidas estamos bien jodidos, quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus, no te metas en lío, quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus, no te metas en lío. Todos mis respetos, son valientes profesionales que están currando como animales para ver si el pueblo de esta sale, tú sí que vale, es el momento de decir hermano, que el mundo entero seamos paisanos, es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera, el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no toman medidas estamos bien jodidos, quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus, no te metas en lío, quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus, no te metas en lío, no me sacas pa' la calle, en la noticia está el detalle, cuídate, no nos falles, porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama. Oh my God, oye, cuidadito, ese virus no falla. Quédate en casa, que por tu bien, como el coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien, el coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate. Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira, yo me quedo en casa, en mi casa, yo me quedo en casa, mi gente, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, casa. Now, Spain has recorded more than 900 new COVID-19 deaths for the second day in a row. Health authorities say 932 people died in the past 24 hours, slightly less than the number on Thursday, when Spain announced its largest single death toll. Marta Herrera joins me now from Madrid. Good to have you with us back on the programme, Marta. The latest figures don't really seem to say much more about how hopeful the Spanish can be in terms of getting to their peak and it sort of all evening off. Yes, we keep getting the message that
things are as the curve is stabilizing, that we will see shortly a slowdown. But still, today's figures don't reflect that. We have 900 new fatalities from coronavirus in the past 24 hours, with a death toll of 10,135. The number of infections have increased in 7,400. These are the new cases, up to a total of 1,700. This surpasses Italy's figures in the number of infections. So these figures aren't good at all. Despite we're seeing a slowdown in the number of infections since last week to this one, Spain still remains as the second country in recovery, straight after China and just before Germany. So this could bring a gleam of hope for us. Health minister authorities have said that now they want to focus in the intensive care units, because right now they're overwhelmed. They're working at an 85% of their capacity, and we know that they have medicalized trains ready in case they need to transport patients from one region to the other, exactly the same as France did in the past few weeks. Marta, across Europe, many capitals had suggested that various dates across the month of April could be the time to lift the lockdowns that each respective country across Europe certainly had been talking about. It seems that is now becoming a bigger debate, and more so in Spain. Yes, Spanish government is planning to extend the state of emergency. Tomorrow, Prime Minister Pedro Sánchez will have his meeting with this experts cabinet that have been tracking the coronavirus crisis since the beginning, since the outbreak, and they will analyze and they will debate whether to extend all these measures and to extend them until April 26, 15 more days. What we don't know is whether all these measures will be the tougher ones that were taken 2 weeks ago with non-essential workers or economy working, or it will be less tough. Once this is approved, they will have to pass it to the Spanish Congress, and this would have to be voted. So we will have to wait until tomorrow to see what's next. Marta Herrero in Madrid. Thank you. Ikke noe særlig hyggelig. Ja, jeg har blitt spurt om å ta med noen klipp fra spansk TV. Og det har jeg jo egentlig ikke hatt lyst til, for da må jeg tekste og simultanoversette. Men i dag så var det en pressekonferanse som akkurat ferdig nå. Jeg tenkte jeg skulle få se nesten hele den. Jeg mangler begynnelsen på den da. Den ikke tekstet. Så da må du kunne spansk for å få med deg innholdet. Og etter den så kommer det ikke noen ting interessant på norsk, så hvis du ikke kan spansk, så må du bare slå av. Han fyren han jo fra Estremadura, så han snakker typisk som Estremadura-dialekt, men så han veldig bevisst på at dette her blir sett ut forbi regionen. Så han anstrenger seg for å snakke mest mulig korrekt riksspansk. Stort sett så klarer han til og med uttale s-ene i slutten av ordene. Så kan du spansk, så får du med deg dette. Og hvis du ikke kan spansk, så får jeg bare ønske deg en virusfri dag, og så får du se Spania-bloggen som kommer senere i kveld. For der skal vi i hvert fall prøve å få med mer på engelsk i det minste. Men nå det altså på spansk. La pandemia sigue en Extremadura una tendencia afortunadamente a la baja, que esperamos que se vaya confirmando en los próximos días, y así lo estamos siguiendo desde el punto de vista epidemiológico. Del total de casos positivos en Extremadura han fallecido hasta el día de hoy 200 personas. Con esta cifra son 19 personas más que el día anterior. Ha habido un incremento, por lo tanto, en los fallecimientos de un 9,5% con respecto al día anterior, siendo la edad media de los fallecidos de 81,01 años de edad. Una edad importante, una edad que refleja cuál es la situación demográfica de nuestra comunidad autónoma y cuál es la población más vulnerable para que el virus ataque.
En un porcentaje alto de los fallecidos, estos fallecidos estaban en centros residenciales, porque ahí es donde reside nuestra parte de la sociedad más vulnerable a este maldito virus. De los casos positivos hemos conseguido dar a lo largo del periodo 164 altas. Estos suponen 25 altas más que el día anterior, lo cual nos lleva a un incremento del 15% en el número de altas con respecto al día anterior. Por lo tanto, hoy podemos afirmar, y es uno de los datos más positivos que podemos mostrarle a la sociedad extremeña, hoy podemos demostrar que se curan más personas que fallecen en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Se curan un 15% frente a un 9,5% de fallecimientos de un día para otro, ¿no? Con lo cual hay motivos para la esperanza de que el virus lo podemos combatir y lo podemos vencer entre todas y entre todos. Miren, del total de los casos activos, que son 1.529 pacientes positivos en el momento actual en Extremadura, un 73% se encuentran en aislamiento domiciliario, por lo tanto tienen unos síntomas leves que no requieren hospitalización, un 27% están en este momento hospitalizados, por lo tanto tienen síntomas de una cierta gravedad que ha requerido esa infección, que ha requerido que estén hospitalizados como consecuencia de esa infección, y afortunadamente solamente el 4% de las personas que están hospitalizadas tienen que estar hospitalizadas en una cama de las unidades de cuidados intensivos en nuestra comunidad autónoma. Estas cifras nos vienen a avalar en la gestión que se está haciendo por parte fundamentalmente de nuestros profesionales sanitarios y sociosanitarios, de seguir las recomendaciones que establece la OMS en atención a los pacientes con infección por COVID-19, donde muestran que haya un 80% en aislamiento domiciliario, haya alrededor de un 20% en el hospital y de esos un 5% estén ubicados en las UCIs. Por tanto, siguiendo esas recomendaciones y también haciendo referencia a una parte muy importante, a lo que es el escudo frente a esta pandemia del coronavirus, que son nuestros profesionales sanitarios, por los que quiero mostrar un reconocimiento profundo, por los que quiero mostrar un agradecimiento extremo por todo el esfuerzo que están haciendo para sacar adelante esta pandemia. En el periodo hemos tenido un total de 284 profesionales de las ciencias de la salud infectados, de los cuales hemos sido capaces ya de dar 15 altas, y esto supone, si los comparamos con el total de personas, de extremeños y extremeñas infectados, un 14% del total de esos pacientes infectados, por debajo de la media española. Por lo tanto, era cuestión de que fuésemos trabajando intensamente en proteger a nuestros profesionales para que estas cifras claramente bajasen y controlásemos también las fuentes de infección que tenían nuestros profesionales para que estas cifras en porcentaje fuesen bajando a lo largo de este periodo. Cuestión que celebro y que quiero que se siga bajando para ver si nos podemos ajustar a que las infecciones en nuestros profesionales sanitarios, en nuestros profesionales de las ciencias de la salud, sean prácticamente inexistentes. Para conseguir estos datos, lo primero que siempre hemos pretendido es proteger, ya digo, a nuestros profesionales en todos los protocolos y en la puesta a disposición de los equipos de protección individual necesarios para la protección y siempre basados en los protocolos que establecen no solo la OMS, sino también el Ministerio de Sanidad en coordinación con los servicios de prevención de riesgos laborales. Quiero poner en valor el trabajo de la atención primaria de salud y el desarrollo que este nivel de atención tiene en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sin esos profesionales de la atención primaria de salud, en este momento sería imposible que tuviésemos ese 73% de pacientes infectados en aislamiento domiciliario. A ellos quiero agradecerle el trabajo que realizan en sus centros de salud, que realizan en sus consultorios locales, que realizan en las unidades de apoyo de la atención primaria de salud, pero también el trabajo sanitario en el control de las residencias que se encuentran ubicadas dentro de la zona de salud donde trabajan. Gracias al desarrollo de esa atención primaria de salud, a sus profesionales y a que reabrimos los puntos de atención continuadas accesorios que cerraron otros gobiernos, hoy somos capaces de fijar a la población al territorio. Hoy somos capaces de que haya ese 73% de pacientes que se encuentran en ese aislamiento domiciliario. Destacamos también como un aspecto positivo en la atención primaria de salud la implantación que hemos hecho Jamás hemos dado una orden en contra de realizar pruebas de PCR y lo que siempre hemos hecho es adaptarnos a los protocolos del Ministerio de Sanidad. Hemos dado en el periodo que va de pandemia 116 altas hospitalarias que muestran, por un lado, el funcionamiento que tiene nuestro sistema sanitario público de Extremadura, con pacientes que se curan, y por otro lado le dan la esperanza a aquellos pacientes que hoy están infectados que es posible sobrevivir a esta infección, que es posible pasar esta enfermedad y que el sistema sanitario está volcado en la recuperación de esos pacientes. Uno de los objetivos es el control y la vigilancia estricta de las residencias de mayores. Y lo es, y se lo decía el otro día en rueda de prensa, por la población vulnerable que allí se encuentra. Decirle que de las 324 residencias que tenemos en Extremadura, en 49 residencias hay algún paciente positivo en el momento actual, lo que supone que el 14% de nuestras residencias tendría algún paciente positivo de COVID en ella. En segundo lugar, en 26 residencias de esas 324 se ha producido algún fallecimiento, desgraciadamente, por culpa del coronavirus. Eso nos lleva a afirmar que en el 8% de nuestras residencias se ha producido algún fallecimiento por coronavirus. El número de residentes positivos en residencia es de 277, lo que supone un 1,8% del total de residentes que tenemos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y el número de residentes fallecidos en los centros residenciales es de 113 personas, lo que supone un 0,7% de los residentes que existen en nuestra comunidad autónoma. Sabemos que esta crisis, de indudables consecuencias sanitarias, tiene unas consecuencias sociales y por ello era necesario que el Consejo de Gobierno, como lo ha hecho en el día de hoy, aprobara un decreto ley que contemplase medidas desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista social, medidas que tienen que ser extraordinarias y medidas que tienen que ser urgentes. Un decreto ley que significa una reflexión sobre las consecuencias que esta pandemia significa una reflexión por parte del Gobierno de lo que está ocasionando esta pandemia en nuestra sociedad.
Un decreto ley que tiene 5 artículos, pero que vienen a resolver muchos problemas de las personas, de la sociedad extremeña, de aquellos que lo están pasando peor en este momento y vienen a reforzar, por otro lado, el papel del sistema sanitario. El primero de los artículos, de esos 5 artículos, tiene que ver con la flexibilización en las condiciones de las subvenciones que se otorgan fundamentalmente a personas con discapacidad, a personas que se encuentran con diferentes enfermedades o a personas que se encuentran en situación de dependencia. La mayoría de estas subvenciones van dirigidas a entidades sin ánimo de lucro. Hemos decidido desde el Gobierno de la Junta de Extremadura que estas personas entran dentro de esa población más vulnerable que está sufriendo las consecuencias de la pandemia y, por lo tanto, hemos decidido flexibilizar las condiciones de las subvenciones sin que haga falta publicar para su convocatoria un decreto de bases reguladoras para estas subvenciones, lo que vendrá a resolver los problemas de solvencia económica de estas entidades sin ánimo de lucro que se encargan de atender a las personas. El segundo de los artículos está destinado a los beneficiarios de la renta extremeña garantizada. Evidentemente, vamos a incluir las renovaciones automáticas de todas aquellas que caduquen en este periodo de estado de alarma, pero también vamos a flexibilizar los requisitos para que aquellas rentas extremeñas, aquellas solicitudes de renta extremeña garantizada puedan realizarse una concesión y una resolución provisional favorable con el compromiso de revisarlas después de que pase el estado de alarma para ver si estaban bien o mal concedidas. Pero de momento las vamos a conceder. Van a ser todas las resoluciones positivas para que las personas no lo pasen mal. En el artículo 3 habla de una cuestión muy importante. La pasada legislatura aprobamos por unanimidad la Ley de Conciertos Sociales, una ley que viene a concertar esos derechos sociales, esos derechos de ciudadanía. Se modifica, por lo tanto, esta ley para podernos adaptar a ellas, dado el estado de alarma y la suspensión de plazos administrativos. Por lo tanto, esto tiene mucha importancia, por ejemplo, en el ámbito de la atención a las personas con discapacidad, donde aquellos conciertos que caducan en este año 2020 se verán prorrogados hasta que nos dé tiempo a desarrollar completamente la Ley de Conciertos Sociales. Se modifica también en el artículo 4 de este decreto ley el decreto de MADEX para agilizar los pagos y para dar cobertura a la totalidad de los gastos que vienen asociados con el incremento salarial de las personas que trabajan en estas organizaciones y que atienden a personas con discapacidad. Incremento de los sueldos, incremento de las retribuciones que vienen originados por el 15 convenio colectivo. Y por último, en el artículo 5, eximimos del requisito de nacionalidad en el nombramiento como personal estatutario de los extranjeros extracomunitarios en determinadas especialidades médicas, siempre en que tengan su título homologado en nuestro país. Con esto queremos darle músculo y queremos darle potencia al sistema sanitario, dotándolo de los profesionales que en cada momento vayamos necesitando. En definitiva, señoras y señores, ciudadanos extremeños y ciudadanas extremeñas, un Gobierno responsable, un Gobierno que actúa con transparencia, un Gobierno que actúa con conciencia social, un Gobierno que aprueba medidas extraordinarias, medidas urgentes para que las consecuencias sanitarias sean las menores y podamos resolverlas cuanto antes, pero reconociendo que se derivan consecuencias sociales y que hay que dar una respuesta urgente a las mismas. Por mi parte, nada más, y quedo a las preguntas que tengan desde prensa. Muchas gracias, vicepresidente, por su intervención. Paso efectivamente a formularle las preguntas que han llegado de los distintos medios de comunicación. En primer lugar, pregunta Fabián Vázquez, de la cadena COPE. Dice que existe una reclamación del centro FEAFES en Cáceres, en la que denuncian que llevan varios meses sin cobrar. Señalan que desde la nómina de noviembre exactamente. ¿Cuál es la situación actual de estos trabajadores?
La situación de los trabajadores la desconozco porque es algo que tiene que aclarar la entidad FEAFES. Yo lo que puedo aclararle al periodista que hace la pregunta, lo que puedo aclararle es que nosotros estamos al corriente de pago hasta el mes de febrero. Cuando se produzca la justificación de la prestación de servicio del mes de marzo, se procederá al pago del mes de marzo. Pero hasta donde nosotros tenemos conocimiento por la consulta, tanto por parte del órgano de pago, así como por parte de la Tesorería de la Junta de Extremadura, decir que FEAFES Cáceres tiene abonado la cuantía que la Junta de Extremadura le tiene que pagar con motivo de la prestación de los servicios que realiza, incluido el mes de febrero. Otra pregunta de Fabián Vázquez, que también formulan Belén Ceballos, de la cadena SER, Laura Cruz y Delia Martín, de Canal Extremadura, es la siguiente. De Plasencia, para dotar de material de protección, batas, gafas, mascarillas, a los profesionales de las áreas de Plasencia, Coria y Navalmoral. ¿Cómo valora este auto y cómo van a cumplir este mandato judicial en el que cabe recurso? Hasta donde tengo conocimiento, que es lo que se nos ha notificado, la sentencia se circunscribe al área de salud de Plasencia, esas medidas cautelarísimas. Independientemente de esto, tenemos 2 solicitudes de medidas cautelarísimas, solicitadas también por el mismo sindicato, que han sido desestimadas, que corresponden al juzgado de lo social, de lo contencioso de Badajoz, y que corresponden al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Por lo tanto, la actitud que ha seguido la Junta de Extremadura en este caso es doble. En primer lugar, hemos solicitado una aclaración de sentencia a la juez que ha dictado esta sentencia en el juzgado de Plasencia, y en segundo lugar, les anuncio que en el día de ayer ya se ha puesto recurso de reposición como se preveía. Por lo tanto, estamos dentro de los plazos legales para recurrirlo. Así lo hemos hecho porque entendemos que hay una discrepancia en la emisión de las sentencias, en el dictado de las distintas sentencias que se han ido produciendo en nuestra comunidad autónoma, y en este momento tenemos más sentencias negativas a aceptar esas medidas cautelarísimas que positivas, y por lo tanto necesitamos esa aclaración por parte del juzgado, y por supuesto que lo hemos recurrido como es nuestra obligación, porque entendemos que los profesionales disponen de los equipos de protección individual necesarios para poder abordar esta pandemia. Alberto Santa Cruz, de la agencia EFE, le pregunta que si existe un mando único, ¿por qué existen parámetros distintos entre las comunidades autónomas a la hora de registrar y contabilizar fallecidos por el coronavirus? Eso se lo tiene que preguntar al Ministerio de Sanidad. Yo me responsabilizo de la parte alícuota que me corresponde dentro del Sistema Nacional de Salud, y nosotros rigurosamente todos los días entre las 20 y las 21 horas, que es como está establecido el circuito de envío de datos al Ministerio de Sanidad para que los pueda procesar y los pueda analizar, enviamos todos los casos sin ocultar absolutamente nada, sin tapar absolutamente nada, y haciendo caso estricto a los criterios de notificación que ha establecido el Sistema Nacional de Salud. Por cierto, con felicitaciones por parte del Ministerio de Sanidad, porque damos más datos de los que deberíamos dar, y eso le está sirviendo al Ministerio para controlar mejor la pandemia. Por ejemplo, la gráfica que tienen ustedes en las pantallas del número de casos como consecuencia o en función del inicio de los síntomas, que es un dato que no es obligatorio darlo, nosotros lo estamos dando, y nuestros análisis epidemiológicos los compartimos con el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, no sé responder a esa pregunta porque entiendo que es el mando único, que es el Ministerio de Sanidad, el que debe responder a la misma.
También Alberto Santa Cruz, de la agencia EFE, le pide una valoración sobre que una asociación de abogados cristianos y un particular han presentado sendas denuncias por denegación de asistencia por la avanzada edad de los pacientes. No creo que se haya producido en el sistema sanitario público de Extremadura una denegación de asistencia por la edad de los pacientes. No lo dicen así nuestros protocolos. Nuestros protocolos conjugan criterios de edad, conjugan criterios clínicos, conjugan criterios de otro tipo, pero siempre en la actuación posterior a la valoración. Por lo tanto, al menos la valoración se ha debido hacer, al menos la información se ha debido dar y al menos todo lo que tiene que ver con la atención a los pacientes en ningún caso está basada en el criterio de edad exclusivamente. Está basado en criterios de edad, en criterios de comorbilidad, en criterios clínicos, en criterios epidemiológicos, en criterios de respuesta a determinadas actitudes terapéuticas que puede tomar nuestro sistema sanitario. Y a mí me van a dejar que, de momento, confíe plenamente en los profesionales que tenemos en el sistema sanitario público de Extremadura. Julia Pecellín, de Radio Televisión Española, le pregunta sobre la denuncia de una familia de Garrovillas de Alconétar ante la Fiscalía. Dice, ¿es cierto que el SES tiene un protocolo que dice que a los mayores de 75 años no se procede a la intubación ni se les pone respirador? También sobre este asunto dice que la familia asegura que le han aconsejado sedarlo y ponerle morfina. Si hay instrucciones para que hagan eso. Mire usted, es un protocolo muy complejo que, como le decía, no depende exclusivamente de la edad. No porque se tenga una determinada edad ya no se puede intubar a una persona. Depende, ya digo, de la conjunción de enfermedades que tenga el paciente, depende del estado clínico del paciente, depende cómo vaya a responder, en este caso, a la intubación del paciente, depende de muchísimas cosas, donde todas las alternativas terapéuticas están encima de la mesa, pero siempre que no se produzca ningún ensañamiento terapéutico con la persona. Y siempre hemos buscado el equilibrio dentro de la ética y dentro de la deontología de los profesionales entre hacer una actuación terapéutica adecuada y el ensañamiento terapéutico con algunas personas. ¿Está indicada la sedación en algunas personas? Sí, como en otras enfermedades, pero no solo depende del criterio de edad. Y por lo tanto, permítame que diga que la familia está en su derecho de presentar cuantas reclamaciones y denuncias estime oportunas y, en función, como ya han decidido presentar una denuncia a la Fiscalía, nosotros nos tenemos que inhibir desde el punto de vista de la investigación de ese caso. Estaremos a tenor de lo que diga la justicia y, en función de eso, le iremos proporcionando la información de la actuación de nuestros profesionales motivado. Pero a la pregunta de si tenemos un protocolo basado exclusivamente en criterio de edad, la respuesta es no. No por la edad, no solo por la edad. La edad es un criterio, pero evidentemente hay otros muchos criterios. Hay personas que con 81 años tienen una excelente calidad de vida, tienen pocas enfermedades, tienen unas posibilidades de recuperación muchísimo mayores que otras personas que, teniendo menos edad, pues evidentemente y desgraciadamente no tienen esa posibilidad de recuperación, ¿no? En cualquier caso, y en ningún caso vamos a renunciar a la acción y a la actuación paliativa en todos aquellos casos en los que, no teniendo respuesta terapéutica, sí se beneficien de la atención paliativa. Otra pregunta de Julia Pecellín, que hace además de Elia Martín, de Canal Extremadura Televisión, es sobre los trenes medicalizados. Dicen que si sería Extremadura el destino de alguno de ellos. ¿Se lo ha pedido ya el Gobierno central? ¿Seguimos teniendo espacios en nuestros centros hospitalarios? La última pregunta está respondida. ¿Seguimos teniendo espacios en nuestros centros hospitalarios? La respuesta es sí. La respuesta a la segunda pregunta, con respecto a si nos ha pedido el Gobierno de España traer pacientes de otras comunidades autónomas a Extremadura, sea en tren o sea en ambulancia, la respuesta es no, no se nos ha pedido. Por lo tanto, no espero que vengan, al menos hasta el día de hoy, que no nos lo ha pedido el Ministerio de Sanidad. Y la verdad es que el Ministerio de Sanidad está actuando con mucha coordinación, a pesar del mando que le da la situación del estado de alarma. Y, en tercer lugar, los trenes medicalizados son una iniciativa del Ministerio de Movilidad,
Esos trenes medicalizados saben que se están utilizando en otros países de nuestro entorno. Creo recordar que en Francia se están utilizando trenes medicalizados, pero si me permiten una opinión muy personal, a mí no me parece que el medio de transporte adecuado para traer pacientes a Extremadura sea el tren en este caso, y por lo tanto nosotros, si se nos da el caso que el Ministerio de Sanidad se dirija a nosotros para decirnos que que necesita derivar pacientes de otras comunidades autónomas a nuestra comunidad autónoma, desaconsejaremos vivamente que lo hagan en tren. Facilitaremos otros medios de comunicación que en este momento, por la situación de nuestras vías y por la situación de nuestra infraestructura ferroviaria, en este momento son más seguros que el tren. Julia Pecellí le pregunta además sobre los test rápidos, le pregunta que si han llegado y en el caso de que no, ¿cuándo llegarán? Los test rápidos se están evaluando por el Instituto de Salud Carlos III. Yo espero que en los próximos días pues los test rápidos que dependen del Ministerio lleguen. Yo siempre diré lo mismo, lo vengo repitiendo desde el inicio de esta pandemia. Siempre que se vaya a poner en marcha una técnica diagnóstica como es un test, sea este rápido o sea lento, de cualquier tipo, hay que tener mucha seguridad en lo que se hace para no dar, sobre todo, falsos negativos. Un falso negativo significa que le estamos diciendo a una persona que tiene coronavirus que no tiene coronavirus. Eso es un falso negativo. Y diagnosticarlo con un falso negativo significa que estamos introduciendo transmisión comunitaria, porque le daremos el alta y actuaremos con total normalidad con esa persona. Por lo tanto, lo primero que nos tienen que demostrar los test rápidos es que sirven, y una vez que sirven, ¿para qué sirven? Y una vez que decidamos que sirven y para qué sirven, pues que el Ministerio los introduzca en el protocolo de abordaje de casos que tiene y que elabora y que modifica a través de la Ponencia de Salud Pública. Luis Álvarez de Europa Press abunda en el tema de traslado de pacientes entre las comunidades autónomas y dice que el ministro de Sanidad agradeció ayer a las comunidades autónomas que en los últimos días se han ofrecido a recibir pacientes de coronavirus de otras autonomías al tener una capacidad en las UCI aún no colapsada. Dice que si la Junta de Extremadura se ha ofrecido para esta cuestión o tiene pensado hacerlo, y que en caso afirmativo, ¿cuál sería la zona idónea de Extremadura para albergar a esos pacientes y de qué manera se producirían los traslados? Pues mire, no nos hemos ofrecido. El Ministerio de Sanidad, a través de una orden ministerial, tiene nuestros datos de ocupación puntualmente de camas hospitalarias y de unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, es el propio Ministerio el que sabe cómo estamos de ocupación, y si se necesitase por parte del Sistema Nacional de Salud, entiendo que así nos lo comunicaría. Sin haber hecho el ofrecimiento, sin saber en qué situaciones clínicas vendrían esos hipotéticos pacientes que viniesen, es difícil que decidamos dónde van a ir, porque dependiendo de cómo vengan y dependiendo de las necesidades terapéuticas que tengan, pues así tendríamos que actuar. Pero no creo que sea cuestión de ofrecimiento, sino que es una cuestión de información puntual al Ministerio de Sanidad de cómo nos encontramos nosotros desde el punto de vista de la ocupación hospitalaria y de la ocupación de las camas de UCI, que ya digo que nosotros lo hacemos con la regularidad a la que nos obliga la orden ministerial dictada la semana pasada. Rocío Sánchez, del periódico Extremadura, le pregunta que cuál es el protocolo en las residencias de mayores, que si se le hacen los test a los mayores con síntomas y aislados. Bueno, si un paciente está aislado, significa que ya es positivo. Por lo tanto, ahí me va a permitir que me refiera a aquellos que tienen la duda de si son positivos o son negativos. En ese sentido, decirle a quien pregunta que nosotros estamos realizando la prueba de la PCR, que es el test que estamos realizando en este momento. No son test rápidos, son test normales, son los test normales, se lo estamos realizando independientemente de que la persona esté institucionalizada o no esté institucionalizada, cuando tenemos una sospecha de un cuadro respiratorio importante, y por lo tanto seguimos escrupulosamente las recomendaciones de los protocolos que establecen la utilización de la PCR por parte del Gobierno de España, ¿no?
También Rocío Sánchez, del periódico Extremadura, le pregunta, creo que ya lo ha respondido de todas maneras, si se confirma que es el de Badajoz uno de los hospitales que van a recibir pacientes de otras comunidades. No. No, puede ser Badajoz o puede ser cualquier otro hospital. Ya digo, depende de la situación clínica en la que supuestamente vengan los pacientes. Y estoy hablando de suposiciones, porque es que aquí nadie ha dicho que vayan a venir pacientes de momento. Entonces, niego la mayor. Y niego la mayor diciendo que es que no se nos ha dicho en ningún momento por parte del Ministerio de Sanidad que vayan a venir pacientes. Y lo afirmo hoy, día 3, a las 1:10 de la tarde. Si hacen el ofrecimiento esta tarde, pues será cuestión de que lo analicemos, de que lo veamos, de que lo autoricemos, de que veamos si estamos preparados para atenderlo y, en función de eso, dónde podemos atenderlo. Pero no solo es Badajoz. La pregunta, vicepresidente, se la hace Laura Cruz, de Canal Extremadura Radio, y dice que el presidente del PP, José Antonio Monago, dijo hace unos días que los datos que se ofrecen son falsos porque no se hacen test a personas con síntomas y se le obliga a los médicos del SER a validar certificados de defunción. Quería saber su opinión sobre este asunto. Bueno, miren, yo creo que es que en este momento de crisis, quien no se haya dado cuenta que estamos ante una pandemia de importante magnitud, como para perturbar o perturbarnos a los profesionales por un lado y a las autoridades que tenemos la responsabilidad, porque así lo han querido los ciudadanos, de atender y de prestar la mejor asistencia sanitaria a los pacientes, yo creo que no merece la pena ni contestarle. Esa es mi opinión, no merece la pena ni contestarle. Pero porque la sociedad se quede tranquila, ¿Alguien cree en su sano juicio que un profesional del sistema sanitario público de Extremadura, con la responsabilidad civil que eso tiene y penal que eso tiene, a instancias de una autoridad sanitaria, va a modificar un certificado de defunción? ¿Alguien puede creer eso? Es que estamos locos. Y, en segundo lugar, ¿alguien cree que somos con tan poco sentido común, con tan poca ética en lo que hacemos, que obligamos a nuestros profesionales sanitarios a que hagan certificados de defunción falsos? ¿Alguien cree eso? ¿Alguien se puede creer tan tremenda barbaridad? La respuesta, desde luego, tiene que ser que no. Y, por lo tanto, el ridículo de las manifestaciones es absolutamente de dimensiones incalculables. Es un ridículo en las manifestaciones, ¿no? Pero ya digo que no voy a perder ni un minuto en contestar este tipo de cuestiones, porque lo que espera de nosotros la sociedad que estáis fuera, lo que espera de nosotros la sociedad extremeña, es que afrontemos la pandemia, de que resolvamos los problemas y de que desde la política y en coordinación y en unión de las fuerzas políticas seamos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos desde la política. Y ese es el objetivo que tiene el Gobierno de la Junta de Extremadura. Todo lo demás se lo llevará el aire. Vicepresidente, muchísimas gracias por su intervención y muchas gracias. 1:14 minutos del mediodía termina esa rueda de prensa del consejero de Sanidad, José María Vergeles. Destacamos algunos de los titulares principales que nos dejaba la rueda de prensa. Decía que, pues que en Extremadura se han alcanzado ya los 200 fallecidos acumulados desde el comienzo de la pandemia, pero que la curva de contagios vuelve a bajar, lo hace de forma significativa, y destacaba algunos de los mensajes más positivos, mensajes para la esperanza. Decía el consejero de Sanidad: en Extremadura se curan más personas que fallecen, y recordaba que hay 164 personas que ya se han curado. Lo que ven ahora en directo, lo que van a ver enseguida, va a ser la otra imagen, la otra cita informativa de la mañana, la rueda de prensa de cada día, que hoy se retrasaba bastante, más de una hora, del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus. Ven ustedes que ya se va el consejero de Sanidad. Nos vamos a ir directamente a escuchar la rueda de prensa que se produce a esta hora en Moncloa. Mientras tanto, les recuerdo algún dato más de los que nos decía el consejero de Sanidad. Nos decía Vergeles
es que si nos fijamos en el inicio de los síntomas de los contagios, se reafirma que la curva ha llegado ya a su pico o incluso a su doble pico y que en los próximos días se va a ir confirmando todo esto. Dato también destacado sobre la residencia. Ya saben que es uno de los grandes problemas en la región respecto a esta pandemia. Decía que 277 residentes de todos los que hay en Extremadura, de todos los que hay en las 324 residencias de mayores, 277 son positivos, 277 residentes y 113 residentes han fallecido. También ha explicado algunas de las medidas extraordinarias urgentes que se han aprobado en el Consejo Extraordinario de Gobierno de esta mañana y que van a poder ver ustedes a partir de 3 minutos antes de las 2 en nuestro informativo. Se lo van a explicar todas esas medidas urgentes y extraordinarias. Les decía, son la 1:16 del mediodía. Vamos a escuchar ya en directo esa rueda de prensa que nos llega del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus. El hecho de que la mayoría de esos dominios se hayan registrado prácticamente al unísono y detrás de sistemas que permiten ocultar la dirección IP, es decir, el auténtico DNI de nuestros ordenadores, y por tanto ocultar la localización real de los servidores que alojan estas páginas web, nos indican que su adquisición puede ser el paso previo para su uso ilícito, como ya lo demuestra el que se haya detectado que algunas páginas compradas se han activado como tiendas de venta online, indudablemente fraudulentas, que ofrecen la famosa venta de vacunas para curar el COVID-19. Asimismo, nuestros especialistas también han detectado un incremento en el uso de la dark web o Internet oscura. Tras monitorizar las métricas de uso, se ha comprobado que desde que se decretó el estado de alarma se ha incrementado en un 50% el número de usuarios en toda España, llegando a observar que el número de personas que conectan diariamente con esta página es de 33.000 personas. Les recuerdo que la dark web suele ser un refugio para la actividad delictiva, ya que utiliza navegadores y sistemas que protegen el anonimato tanto del distribuidor de la información como del receptor. Según los especialistas, gran parte de su contenido es ilegal. No duden que nuestras unidades de ciberdelincuencia están trabajando al máximo para localizar a los individuos o colectivos implicados en posibles actividades de carácter delictivo, así como las herramientas de ataque que pudieran emplear. En cuanto a la violencia de género, la violencia doméstica y la violencia sexual, Policía Nacional siempre luchará de forma constante contra estas lacras sociales. Se trata de uno de nuestros objetivos primordiales y nunca bajaremos la guardia. Hace varios años y conscientes de estos problemas, Policía Nacional... Ja, der hvor vi forlater kanalen Extremadura. Det siste der var fra Moncloa. Akkurat det har jeg ikke hørt hva de snakket om, men siden det først er tatt opp, så kan jeg jo like så godt legge det ut også. Ja, det er jo denne kanalen her som er den beste, hvis du kan spansk da, kanal 24 timer. Det er bare å bruke spansk IP. De har en veldig bra app som du kan bruke på mobile enheter. Og på PC så bare skriver du at du vil se RTVE, er det vel det heter, når du skal inn på nettet for å finne dem. Så det vil jeg jo bare anbefale, hvis du kan litt spansk. Veldig god informasjon. Ja, skal vi ikke bare... At jeg har pressekonferanse i Sverige nå. Den har jeg ikke fått fulgt med på i det hele tatt, for det er jo faktisk litt mer interessant å vite hva som skjer lokalt her. Jeg kommer til å lage en videoblogg på Spania-bloggkanalen senere i dag, som i hvert fall tar med en del av disse her desinfeksjonstraktorene. Og så skal vi ikke se om vi ikke finner noen nyhetsklipp også å ta med. Og kanskje et eller annet morsomt klipp også. Det hadde jo vært skikkelig morsomt hvis vi kunne funnet noe morsomt. Men jeg ser ikke noe morsomt på noen av disse kanalene. Ikke nå. Morsomt, det er ikke et ord som passer
Skal jeg si noe morsomt for å gjøre noe morsomt for seg? Ja. Jeg tror at de traktoren som kjører, for dere har hørt om sånn chemitrails og sånn. Ja. Jeg tror de benytter anledningen til å spraye oss med kjemikalier for å gjøre oss mer, at vi aksepterer mer av det myndighetene sier. Ja, gjør oss mindre sånne... Ja, men de kjørte det 4 ganger i dag. Ja. Dette er ikke normalt. Hadde det vært for et virus har gjort det 1 gang. Dette er helt klart en chemitrails. Ja. For en gangs skyld så er jeg glad at jeg ikke bor i Liberstad. Men jeg kommer nok til å fortsette å være anarkist, til og med etter dette. Og ha en virusfri dag. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.